Burkina Faso es un país de África Occidental sin salida al mar, con unos 18 millones de habitantes. Desde hace décadas es considerado uno de los países más subdesarrollados del mundo. Antes de la colonización francesa, el país era gobernado por diferentes grupos étnicos. Tras obtener la independencia en 1960, sufrió numerosos golpes de Estado hasta que Thomas Sankara, un joven mayor del ejército, asumió el poder en 1983 y dio un giro radical al país. En 1984, Sankara rebautizó la República de Alto Volta como Burkina Faso, el país de los hombres íntegros. Sankara puso en práctica una serie de programas revolucionarios que incluían campañas de vacunación, mejora de las infraestructuras y de los derechos de las mujeres y la lucha contra la desertificación. También combatió la corrupción, el analfabetismo, la pobreza y fomentó la construcción de escuelas y hospitales. Su reforma agraria entregó la tierra a los campesinos. Todas estas reformas lo hicieron muy popular, pero lo convirtieron en el enemigo número uno de la élite corrupta. El 15 de octubre de 1987 fue asesinado junto a decenas de sus más estrechos colaboradores en un golpe de Estado. Blaise Compaoré, compañero de gesta y su mejor amigo, se hizo con el poder y gobernó durante los próximos 27 años. Durante su régimen fueron asesinados numerosos opositores, periodistas y activistas. Compaoré invirtió la política reformista de Sankara y se convirtió en el defensor de los intereses franceses y occidentales en el país. Por ejemplo, hoy en día, Burkina Faso es el cuarto mayor productor de oro en África, pero los beneficios de esta actividad minera permanecen en manos de empresas extranjeras. A pesar de todo, la comunidad internacional nunca hizo nada contra el régimen de Compaoré porque garantizaba estabilidad en el país. La población fue quien pagó la ausencia de democracia y justicia social, sufriendo una pobreza extrema. En 2014 debía culminar su mandato, pero Compaoré propuso reformar la Constitución para autorizarse otra legislatura. Este burdo intento de retener el gobierno causó numerosas manifestaciones. El país es sacudido por una ola de protestas que convoca la oposición. Lo que hace 3 décadas parecía impensable se vuelve realidad. El pueblo exige abiertamente el derrocamiento de Compaoré. Son sobre todo jóvenes quienes se atreven a enfrentarse al régimen. No quieren permitir que el odiado dictador prolongue su mandato. El país de las personas íntegras experimenta un sentimiento de unidad y solidaridad desconocido para muchos. Se organizan varios días de protestas contra la propuesta del presidente Blaise Compaoré de modificar el artículo 37 de la Constitución, lo que le permitiría ser reelecto. Llevaba 27 años en el poder y la reforma le permitiría ampliar su legislatura otros 15 años más. Tuvimos un comandante que era invisible ante nosotros y ese era Thomas Sankara. Para llegar al poder, Blaise Compaoré asesinó a Thomas Sankara, pero solo consiguió hacerse con el poder físico, nunca con el poder intelectual. Sankara inspiró a los jóvenes, les enseñó a recuperar la confianza en sí mismos, a soñar por África y comprometerse con el continente. Esas fueron las ideas que marcaron a la gente. Instamos a todas las compañeras y compañeros a venir a la Plaza de las Naciones Unidas para ofrecer resistencia. Si es necesario, iniciaremos hoy una marcha hacia la Asamblea Nacional. Thomas Sankara es el Che Guevara africano. Con su carisma y su política antiimperialista se granjeó muchos enemigos. Lo traicionó su camarada más cercano, el mismo Blaise Compaoré. No a la modificación del artículo, no al poder vitalicio, no a los traidores. El éxito de las manifestaciones sorprendió a todos. Blaise Compaoré gobernó del 87 al 2014, 27 años. ¿Deberá seguir gobernando? Los líderes de la oposición están vinculados a este movimiento.
Esta manifestación y esta marcha son nuestra última advertencia. Blaise Compaoré debe tomar hoy la decisión de retirar por completo su proyecto de ley. Algunos proponen ocupar la plaza y comenzar una primavera africana pacífica y sin violencia. Otros, como el Partido de los Sankaristas, invitan a la gente a marchar hacia la Asamblea Nacional y tomar el poder. Llega el cantante de reggae Sam Kalija. Es uno de los líderes del movimiento cívico Ballet Citoyen o la Escoba Ciudadana, que utiliza palabras sencillas para llegar a la gente y parece ser más popular que los otros partidos, que conforman una oposición muy dividida. Hay que decir a todos los compañeros en Burkina Faso que vengan a Ouagadougou, que todos vengan a Ouagadougou. Traje aquí mi colchón porque hasta que Blaise no desaparezca, no me voy a mi casa. Ahora el poder está en las calles. El poder está con el pueblo. Escuchen, compuse una nueva canción, Libertad para elegir al presidente. La Constitution, sur la question, est claire comme une eau de roche. 1 + 1 = 2. Et pas plus, Mr. President. La loi fondamentale n'est pas un pantalon contre taille sur mesure. Si hablamos de los principales actores del Ballet Citoyen, la Escoba Ciudadana, está claro que asumieron el papel de movilizar a parte de la población que siempre había sido poco accesible. Los líderes de este movimiento son artistas como Emoké o Sam Kalija, conocidos en Burkina Faso y que tienen gran influencia en los jóvenes. Para ellos fue más fácil movilizar a los jóvenes que les creían, más que a los políticos. Siempre he dicho que los artistas deben ser utilizados como un medio, no para manipular, sino cuando se trata de algo especial en el interés de todos, para una causa noble. La música es una manera de compartir mis opiniones, compartir mis ideas, compartir mi visión. Y cuando uno es activista, necesita un canal para expresar su activismo. Y para mí, este canal es la música. Marcha en dirección a la Asamblea Nacional. Después de 1 kilómetro, el ejército bloquea el paso en las 2 calles que conducen al edificio. Yo estaba allí y me encontré con la policía que andaba cortándonos el paso. Cuando me acerqué a ellos, les dije que quería ir a la Asamblea Nacional, pero me respondieron, no puedes pasar por aquí. Yo les pregunté por qué, pero no me respondieron. ¿Que por qué mandó a disparar? Para traumatizar, para asustar. Pero tenía ante él a una juventud que estaba dispuesta a morir.
Si me matan hoy, lo acepto. Soy burkinés y me convertiría en un mártir si me matan hoy. Estoy de acuerdo, si me matan sería incluso bueno para mí. Al día siguiente se confirma la noticia de la primera víctima mortal. Cada vez sale más gente a las calles. Pero Compaoré no retira su proyecto de reforma, más bien adelanta la votación a las 8 de la mañana. En principio estaba prevista para las 11. En las noches del 28, 29 y 30 de octubre tomamos como rehenes al comandante superior del ejército. Les pedimos a los jóvenes que vinieran a cercar el edificio. Prefería morir frente a la casa del Estado Mayor del Ejército. Tomamos soldados como rehenes. Les exigimos que el ejército asumiera el poder, pero dijeron que transmitirían el mensaje a las autoridades. Vimos soldados con Kalashnikov. Temblaban porque allí había mucha gente. Podrían haber disparado, pero un cargador tiene solo un número determinado de balas. ¿Y qué harían cuando se les acabaran? ¿Qué pasaría entonces? Son las 5 de la mañana. Es el día de la votación. Durante la noche los manifestantes levantaron barricadas. Hay incendios por toda la ciudad. Huele a goma quemada. Todas las calles que conducen al centro de la ciudad están bloqueadas por soldados. Muchos de ellos son de Togo. Compaoré ha contratado mercenarios para proteger su régimen. Miren, son soldados extranjeros de Togo. Son ellos los que vienen a oprimir al pueblo. Unos 20 minutos más tarde empezaron a dispararnos gases lacrimógenos. Yo llevaba una mochila con limones y pañuelos y también máscaras. Frente a los soldados se queman neumáticos. Muchos jóvenes caminan hacia los soldados descalzos y con las manos vacías. Los soldados comenzaron a disparar. Los manifestantes se retiraron, pero respondieron de inmediato. Comenzó un enfrentamiento, un singular ballet bélico que duró al menos una hora. Abrimos un frente por atrás, bloqueamos la calle con neumáticos. Y cuando llegó la policía nos tiraron gases lacrimógenos. Cuando desapareció el gas, ellos se habían retirado y nosotros aprovechamos para avanzar. Hubo más disparos. Y de repente, silencio. Al acercarnos a los neumáticos en llamas, descubrimos que los blindados habían desaparecido.
Llegamos a los blindados y entonces dije que podríamos usarlos para llegar a la Asamblea Nacional. Yo estaba dispuesto a hacerlo. El ejército y los mercenarios se retiraron de repente. Lo que ocurrió de verdad es difícil saberlo. Pero yo siempre pensé que gran parte del ejército se opuso a disparar contra el pueblo. En mi opinión, también ellos estaban preparados para la dimisión de Blaise Compaoré y la deseaban. A menudo el ejército nos elogió por nuestros actos. Incluso la Guardia Presidencial nos dijo unas cuantas veces, sigan así muchachos, adelante. Así que hoy, cuando alguien me dice que quizás fue una única persona la que dio la orden de no disparar a la multitud, ya no estoy tan seguro. Los manifestantes muestran lo que encuentran en el suelo. El presidente Compaoré es capaz de cualquier cosa. Numerosos casquillos, proyectiles desconocidos y hasta una granada sin estallar. Entre los manifestantes está Sam Kaleya. No es solo un líder, sino que se mezcla con la gente y participa activamente en las protestas. Si solo hubiéramos sido 100 o 200 personas en la calle, nos hubieran matado sin piedad. Pero allí había millones de personas venidas de todas partes del país. Habíamos desarrollado lo que se llama la estrategia de las hormigas mañán. Son hormigas organizadas en grandes colonias que cuando se asientan en un lugar no dejan espacio para otras especies. Todos los demás animales huyen, incluso los elefantes no pueden hacer nada contra las hormigas mañán. Así que les dijimos a los jóvenes que tenían que poner en práctica esta estrategia. Es decir, que todo el mundo esté por todas partes al mismo tiempo. Cuando uno se organiza como las hormigas mañá, no importa cuántos soldados, gendarmes, policías acudan, no podrán frenar al pueblo. Los soldados comenzaron a disparar de nuevo. Esta vez defienden la Asamblea Nacional. Pero la multitud es poderosa y decidida. Y sigue avanzando, con las manos en alto. Había tantos manifestantes que la policía fue incapaz de pararlos. Irrumpieron en la Asamblea Nacional, quemaron, destrozaron e incluso saquearon todo lo que encontraron a su paso. Al llegar a la asamblea vimos que ya estaba ocupada. En 2 minutos reconocí a mi ídolo, al señor Sankara. Y dije, gracias a Dios, este artículo 37 por fin se acabó. Al día siguiente la confusión es total. Se rumorea que Compaoré ha abandonado el país y que hay muchas víctimas.
El ejército anuncia que el general Traoré ha tomado el poder, pero la multitud unida frente a la sede del ejército reclama que sea el general Lugué, un militar retirado opuesto al régimen de Compaoré. Pensaba que iba a escalar, porque ahí estaban, delante del cuartel general del Estado Mayor, a la espera de que Noveré hiciera otra declaración en la que se iba a decir si aceptaba o no el traspaso de poder a Lugué. Las residencias privadas de los ministros son asaltadas, incluida la casa del hermano del presidente. Se lo acusa de ser responsable de crímenes atroces durante los 27 años del régimen. En ausencia del poder del Estado, comienzan los asaltos y saqueos a bancos y supermercados. La confusión es generalizada y la tensión en las calles aumenta. Los manifestantes están perdidos, no saben a dónde ir o qué hacer. Los líderes de la oposición y el movimiento cívico no dan indicaciones sobre cómo proseguir. Algunos tratan de obtener información en Internet e incluso en la radio. La televisión no funciona. ¿Qué está pasando? ¿Están negociando? ¿Quién será el nuevo presidente? Los partidos de la oposición se sienten abrumados por la situación. Se unieron para expulsar a Compaoré, pero se dividen a la hora de nombrar a su sucesor. El movimiento La Escoba Ciudadana toma la iniciativa y propone una solución. Se consultó al Estado Mayor del Ejército. Hasta las 10 o las 11 los altos oficiales del ejército todavía defendían la legitimidad de Blaise Compaoré. Les dijimos que si después de la reunión el ejército no se hacía responsable, íbamos a marchar hacia el Palacio Presidencial. Y que si entonces había muertos, ellos serían los responsables. En ese momento se requería a alguien como Sida. Nosotros no sabíamos quién era. Sida fue el que actuó como portavoz del ejército ante el pueblo. Cuando salió, se notó que tenían miedo y nos preguntaron si nosotros, como civiles, podríamos garantizarles su seguridad para que ellos pudieran dar a conocer la noticia al pueblo. Eso demostraba qué poder teníamos en la calle. Un grupo de oficiales es escoltado por los activistas de la Escoba Ciudadana al centro de la plaza. En ese momento, ningún líder de la oposición política estaba allí. Pero cuando llegamos a la Plaza de la Revolución y llamé a un amigo para que me pasaran un megáfono, para que pudiera hablar a tanta gente, de repente, como por arte de magia, fueron apareciendo los líderes de la oposición y querían determinar cómo se proseguía, mantener su liderazgo como si antes hubieran hecho esto o aquello. Pero nosotros los hicimos sentarse como a los demás. Ils ont dû s'asseoir comme tout le monde. Una vez allí, Sam Kaleya tomó la palabra y se dirigió a la multitud. Esta mañana fuimos al Estado Mayor del Ejército. Los soldados nos escucharon. Ellos quieren hablar con ustedes. Callen y escuchen. Buenas, compañeros. Pueblo de Burkina Faso, esta mañana se escribió una página en la historia de nuestro país. Termina un triste capítulo. A partir de hoy, Blaise Compaoré ya no es el presidente de Burkina Faso.
Fue el coronel Isaac Sida quien anunció el fin de la dictadura y declaró que el ejército sería a partir de ahora solidario con el pueblo, pero no dio a conocer quién iba a tomar el poder. Sida y su comitiva van a la base militar cerca de la plaza. Responde a preguntas de los periodistas y después conversó con 2 miembros de la escoba ciudadana. No teníamos derecho a elegir a una persona en el ejército. Nosotros solo exigíamos una cosa: el ejército con el pueblo. Y ellos eran en ese momento la fuerza mejor organizada y los únicos capaces de restablecer el orden en todo el caos que había. Se festeja en todo el país. El derrocamiento de Compaoré es victoria más que suficiente para el pueblo. No es hasta pasadas unas horas cuando llega el anuncio tan esperado. Sida será el nuevo presidente interino con la promesa de organizar elecciones libres y democráticas en pocos meses con la ayuda de un gobierno de transición. Al día siguiente las protestas continúan porque la gente no quiere que el poder esté en manos de un coronel que era el número 2 de la Guardia Presidencial de Compaoré. Ellos querían poner fin a este régimen, pero por desgracia me parece que no había mucha creatividad política. Debieron reunir a los diferentes opositores al sistema de Blaise Compaoré y reflexionar inmediatamente sobre qué medidas tomar después de su derrocamiento. La confusión es comprensible, porque aunque se trabajó a favor de un cambio, la llegada del cambio sorprendió a todos. Y si nos fijamos en los políticos que se encontraban en la oposición y que anhelaban este cambio, cuando nos fijamos en el primer día del levantamiento, tuvimos que obligarlos prácticamente a pedir la dimisión de Blaise Compaoré. No estaban nada preparados. Fue un movimiento que iba demasiado rápido para gran parte de los partidos políticos. Pero también está el hecho de que muy a menudo en África las oposiciones políticas han funcionado bien como centros de resistencia, pero no han sido capaces de presentar una oferta política de inmediato. ¿Que por qué los partidos políticos no han logrado ponerse de acuerdo? Es muy sencillo. Había un conglomerado de 32 partidos políticos, todos en la oposición, pero no compartían la misma ideología, no tenían los mismos principios, tampoco las mismas ambiciones. Lo único que los había unido era el artículo 37, es decir, evitar que el presidente Blaise Compaoré se autorizara otro periodo legislativo. Pero no estábamos preparados para una toma de poder, ni mucho menos para una gestión del poder estatal en el futuro. La prise et la gestion du pouvoir d'État. Los días siguientes son muy caóticos, hasta que la escoba ciudadana finalmente convence a todos de que Sida es la mejor solución transitoria. Él se ocupará de detener el saqueo y organizará la transición hacia elecciones libres. En estas condiciones, el pueblo y la oposición finalmente aceptan la mediación ofrecida por los militares. Compaoré, asistido por el ejército francés, huye a Costa de Marfil. Durante los pocos días de la revolución murieron 28 manifestantes.
2 semanas más tarde, va habiendo un mayor consenso sobre la transición. Cerca de 150 personas de la sociedad civil, la oposición política, religiosa y líderes militares participaron en el trabajo. El 16 de noviembre, después de 5 días de discusiones, presentan orgullosos la Carta de la Transición. Un mes más tarde, a propuesta de los partidos de la oposición, Michel Kafando, ex embajador del país ante la ONU y adversario de Compaoré, reemplaza a Sida y se convierte en el presidente del período de transición. Lo primero que hace es nombrar a Isaac Sida primer ministro. La dolorosa experiencia que acabamos de vivir con el famoso artículo 37 nos abrió los ojos. En marzo, en virtud de la Carta de la Transición, se crea la Comisión para la Reforma y la Reconciliación Nacional. Su objetivo es proponer reformas estructurales y un conjunto de acciones estratégicas para la reactivación del país. Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a las noticias de las 17 horas. Nuestra directora es Catherine Ouedraogo y yo soy Sandrine Zougouri. El Consejo Nacional de Transición celebró este viernes 13 de marzo de 2015 su primera sesión plenaria. En el orden del día estaba la disolución de la Guardia Presidencial, la bajada del precio del combustible y una nueva constitución para avanzar a la Quinta República. Hace 1 o 2 años, los activistas tuvimos problemas para conseguir que la gente se uniera a nuestras acciones, ya fuera en sentadas o manifestaciones. Independientemente de qué se tratara, siempre existía esta resistencia, gente a la que no era fácil llegar o que no quería hablar o actuar. Pero hoy ocurre lo contrario. Uno tiene la impresión de que todo Burkina Faso está en ebullición, de que nadie está dispuesto a tolerar la injusticia. La mejor prueba es que recibimos muchísimas solicitudes de apoyo, tanto de personas como de asociaciones, y también de personas con cargos públicos. Eso significa que hoy en día el país está en ebullición. Es un hecho que las personas hayan recuperado la esperanza. La gente se siente mucho más libre en su propio país. Antes se podía hablar de limpiar zapatos, pero si hablabas del presidente o su hermano menor, tenías problemas. Mucho en todo esto es simbólico, e intentamos acompañar el lanzamiento de nuestro álbum con una campaña llamada Después de la revuelta, su voto. Y no hay lugar que simbolice mejor la votación y la participación ciudadana que la Asamblea Nacional. Aquí hay que cambiar muchas cosas, pero otras merecería la pena recordarlas para que se mantengan en la memoria de la gente y así se evite que esta historia se repita. Creo que es importante que la población sea consciente de que no fue el presidente Obama quien derrocó a Compaoré. Obama pronunció su discurso, el presidente Hollande habló, pero fue el pueblo quien se ocupó del problema y lo resolvió en 48 horas. En ese sentido, lo que ha cambiado en Burkina Faso es la conciencia, y espero que se quede arraigada esta conciencia de que el poder reside en el pueblo. El hecho de que hayamos derrocado al que fue un poderoso presidente demuestra que tenemos la capacidad de renovar nuestra propia sociedad, nuestra economía y nuestra política a todos los niveles. Conscience pour l'équilibre, presque une évidence. Tant sous le projecteur, plaque la connaissance. Promène-toi l'information dans un certain sens. L'ignorance est souffrance et l'inverse a un sens. Conscience pour l'équilibre, presque une évidence. Tant sous le projecteur, plaque la connaissance. Promène-toi l'information dans un certain sens. En junio, en el marco del trabajo del Subcomité Verdad, Justicia y Reconciliación, se celebró un simposio en el que 130 participantes iniciaron una investigación de los crímenes, las injusticias y las desigualdades sociales en Burkina Faso. Este es el primer paso en un largo proceso hacia una mayor justicia social.
La revolución pacífica de Burkina Faso que sorprendió al mundo será probablemente y durante mucho tiempo una fuente de esperanza para la juventud africana, para que crea que desde la calle se pueden conseguir cambios y que la democracia verdadera tiene una oportunidad en el continente. A pesar de avances alentadores en los primeros meses, hay ciertas preocupaciones conforme se van acercando las elecciones. En marzo fue prohibido el partido de Compaoré, pero en julio, a pesar de la acusación de alta traición contra el expresidente, un tribunal suprarregional de África Occidental declaró inaceptable la anulación del partido y aseguró que debía ser admitido en las elecciones. Desde hace muchos meses, los movimientos civiles exigen la disolución de la Guardia Presidencial, RSP, pues se los acusa de numerosos crímenes contra la población civil, sin éxito. A su vez, el regimiento primero intentó detener a Sida y exigió su renuncia. Para calmar la situación, el presidente Kafando asumió en julio la cartera de defensa, manteniendo a Sida al frente del gobierno. El problema es que no se detuvo a nadie, aunque la voluntad del pueblo sigue siendo que todas las personas que saquearon el país sean detenidas, también los militares que torturaron, mataron y detuvieron, y que todo el mundo conoce y siguen en sus cargos. Aunque no sea oficial, creemos que Diendéré sigue controlando el Regimiento de Seguridad Presidencial, RSP. Burey Makeré fue nombrado jefe del gabinete presidencial, aunque es sabido que era el verdadero jefe del RSP. Además, sobre él pesan 2 declaraciones de testigos que lo acusan de torturar a gente después del 15 de octubre. Por eso, realmente no estamos en una buena situación y hay que actuar lo más rápido posible. Seguimos teniendo miedo de que el RSP, la Guardia Presidencial, siga desempeñando un papel decisivo en este gobierno. Los chicos del antiguo régimen han vuelto. Recuerdo que el 12 de noviembre había una lista con todas las personas que estaban a favor del referéndum. Los líderes de los partidos se ocultaron en la gendarmería porque tenían miedo. Pero ahora todos están allí. Hacen lo que quieren. No se muestran arrepentidos de que sus acciones hayan costado la vida de muchos jóvenes de su país. Eso debería intranquilizar a más de uno. Mucha gente empieza a dudar y se empieza a preguntar si de verdad se ha logrado cambiar algo en este periodo de transición. No creemos que las fuerzas políticas de Burkina Faso puedan desarrollar buenos programas por varias razones. Si observamos las cuestiones que interesan hoy a la sociedad, los partidos políticos no hablan de estos temas. No hablan de la desmilitarización del poder en Burkina Faso, ni del desempleo juvenil. Pero hay algunas personas que siempre han creído que debe ser posible que la juventud africana tenga opciones a un futuro mejor. Este es el caso de Sam Kaleya, que se desplaza a aldeas remotas con su grupo para animar a la población rural a que participe activamente en las elecciones de octubre. Para mí es como una campaña de evangelización, para que la gente se abra y entienda lo que Sankara dijo una vez. Sin lucha no hay progreso. Para mí la música es el medio para conseguir el fin. Un medio que me sirve para romper cadenas. Como dijo Bob Marley, emancípate de la esclavitud mental. En cuanto lo consigamos, podremos tener más sueños y lograr más cosas. Las personas de las aldeas más remotas de Burkina Faso irán a votar porque alguien les ha regalado una camiseta, una gorra o simplemente pan. Y eso es un problema. En África y sobre todo en Burkina Faso, la mayoría de la gente no ha ido a la escuela. Son analfabetos. Otros tampoco entienden qué son las elecciones.
Ellos se enfrentan a problemas mucho más existenciales: alimentación, salud, sobrevivencia. Así que si alguien les da 5.000 francos, cuando ellos apenas ganan 500 o 1.000 al mes, claro que es fácil conseguir los votos. Así se puede influir a la gente. Para educar a la gente hay que usar ejemplos de su vida cotidiana, de sus experiencias. Y cuando algo de lo que has dicho les llegue, entonces es como si en su mente todo hiciera clic. Y comprenden que los utilizaron y explotaron. ¿Todavía está ahí la juventud de Debougou? Sam Kaleya entona una canción que compuso para los políticos. Advierte a los jóvenes del público que tengan cuidado, porque los políticos buscarán pronto su apoyo, pues necesitan sus votos. Dice que se acercarán a ellos con bolsas de arroz, con camisetas, con paquetes de té, tratando de comprar sus votos. Bajo estas premisas, la sociedad civil del país de las personas íntegras, como lo bautizó Thomas Sankara, tendrá que luchar por un cambio real. Las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre de 2015 demostrarán si el país puede escribir un nuevo capítulo en su historia. El levantamiento popular de 2014 despertó muchas esperanzas, no solo en Burkina Faso. Si este proyecto democrático fracasara, sería un duro golpe para todo el continente africano. Si tu vas au Congo, on te parle de Lumumba. Si tu vas en Côte d'Ivoire, on te parle de Nana Boye. Si tu vas dans l'Inkana, on te parle de Kwame Nkrumah. Pourquoi chez moi, Burkina Faso, on ne parle pas de Sankara?